El Ministerio de Vivienda del gobierno de Pedro Sánchez acaba de hacer el más salvaje acto de oposición al Ministerio de la Vivienda del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Luis, otra vez. 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. Me dejáis el salón. ¿Y yogures? ¿Quién ha vuelto a coger mis yogures? En cuanto pueda me voy sola. Otra vez lleno de ¿Me mierda. falta mucho? Un poquito. En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España. ¿Habéis visto lo mismo que yo? O sea, es el gobierno, el Ministerio de la Vivienda, ha sacado un anuncio diciendo que deberías tener una casa en el futuro. Que deberías tener una casa en el futuro, porque lo dice el artículo de la Constitución, y que el gobierno está haciendo todo, vamos, desde lo público estamos haciendo todo. ¿Queréis ver lo que están haciendo desde lo público? Lo miramos. Y el segundo anuncio que os quería decir es que por fin este próximo martes, después de más de 40 años de historia de la democracia, y me ha gustado mucho que hiciera la referencia antes Guillermo, como quinto pilar del Estado del Bienestar, la vivienda, vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Para lograr lo siguiente, convertir un derecho que está en la Constitución en un verdadero derecho para nuestros jóvenes y para aquellas personas que hoy se sienten excluidos de la compra o el alquiler de una vivienda. Es decir, dejar de concebir la vivienda como lo que es ahora mismo para muchísima gente, un problema, y que sea realmente un derecho para el conjunto de la ciudadanía y sobre todo para aquellos que más lo necesitan, que son la gente joven. Atención a la fecha, vuelvo a señalarla porque esto es importante. 24 de octubre de 2021. ¿Habéis visto? Referencias al artículo de la Constitución y la venta de un resplandeciente futuro en el que jóvenes y viejos por fin podrían acceder a una vivienda en propiedad o de alquiler. ¿Sabéis qué ha pasado con el precio desde 2021? Venga, por no ser tan malos, desde que se aprobó la ley de vivienda en 2023 hasta el momento actual. Pues claro que lo sabéis también como yo. Sabéis que el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de venta, ha subido en toda España. Sabéis perfectamente que en algunas zonas el precio del alquiler ha subido más del doble. Sabéis que los precios de la vivienda no hacen más que subir. Y sabéis que el acceso a la vivienda sigue teniendo las mismas barreras que tenía antes de la ley del alquiler y algunas nuevas. La ley del alquiler de 2023 fue un fracaso rotundo del gobierno de Progreso. Cuando los palmeros del gobierno enumeran las cosas que ha hecho bien Pedro Sánchez, siempre tiran de los mismos tópicos para decir, oye, menos mal que no nos gobierna la derecha. Dicen, ha subido el salario mínimo 2 veces, ha subido las pensiones, ha hecho una reforma laboral, ha subido mucho el empleo, la economía va como un cohete, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si os fijáis, nunca se refieren entre los éxitos de este gobierno de Progreso a la ley de vivienda. Y no se refieren a la ley de vivienda entre los éxitos de este gobierno porque es el fracaso más rotundo y más palmario de este gobierno. El gobierno dijo, con las palabras que hemos visto además de Pedro Sánchez, grandilocuentes, que iba a solucionar el problema de la vivienda con la primera ley de vivienda en 40 años de democracia, y los resultados están a la vista de todo el mundo. Claro, para el gobierno siempre hay otros culpables, pues hay especuladores, hay fondos buitre,
hay vivienda turística, pero esos elementos ya estaban antes de la ley de vivienda. Esos elementos ya eran parte del problema de los precios antes de la ley de vivienda. El gobierno también prometió construir casas. Siempre han dicho, desde la izquierda, que el problema de la vivienda se soluciona construyendo vivienda pública para el alquiler y para la compra que no se pueda llevar luego al mercado de la especulación. La lista de promesas de Pedro Sánchez sobre la construcción de vivienda pública en todos sus años de gobierno ha sido más o menos como vais a ver a continuación. Esta noticia es de 2023, de hace 2 años. Los 17 anuncios de vivienda que hizo el gobierno desde 2018 y que siguen sin ejecución. Pedro Sánchez lleva anunciadas desde que es presidente la construcción o la movilización de más de 420.000 viviendas con una inversión de miles de millones de euros, además de ayudas al alquiler para jóvenes, víctimas de la violencia de género y personas sin hogar. Sin embargo, destacan fuentes del PP, ninguna se ha concretado y ninguna está a disposición de los españoles. Hablan de la Operación Campamento, una de las más famosas. Fue un proyecto que lleva parado desde 2005 y Sánchez amagó con desbloquear el año pasado, en 2022, ya que dependía de defensa. Entonces habló de desatascar este plan y construir 12.000 viviendas y el 60 de ellas públicas en esta zona militar en desuso al oeste de la capital. En fin, el gobierno sigue prometiendo que va a construir vivienda pública, esto no ha cambiado. Hay algunos proyectos de vivienda pública que sí que se han llevado adelante, pero lo que se están encontrando es que no hay en España constructores que tengan ganas de construir. Y esto es una cosa bastante extraña. Es una cosa bastante extraña que siendo la vivienda un negocio tan parecería, ¿no? Por los precios de la vivienda, tan lucrativo, los constructores no estén lanzándose en masa a construir viviendas en todas partes. Pero nos encontramos con que la razón de este miedo de los constructores a meterse en grandes negocios de construcción tiene más que ver con el gobierno que con la realidad del mercado de la vivienda. En este momento, el mercado de la vivienda atraviesa una situación de crecida constante. Lo más que vemos de vez en cuando es que el precio para de crecer durante un tiempo, pero enseguida vuelve a reanudarse. Con una situación como esta, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el gobierno, que nos está ofreciendo el Ministerio de la Vivienda? Pues un spot muy bonito que sirve, yo creo que sirve bien a los intereses de la oposición. Es un anuncio que puede coger perfectamente cualquier partido de la oposición y echárselo en cara al gobierno como si lo hubieran producido ellos. Esto puede considerarse quizá lo más cercano a un servicio público que hemos visto en cuanto a comunicación, es decir, oye, os regalo este anuncio para que nos lo tiréis a la cara, un anuncio que dice que tienes derecho a una vivienda y que deberías tener una vivienda y te muestra a unos viejos compartiendo piso como si fueran treintañeros o veinteañeros en un país donde muchísima gente no puede formar una familia porque tienen que compartir piso, porque no pueden pagarse un alquiler de una casa para ellos solos o una casa espaciosa, pues aparte de dar este vídeo un regalo a la oposición, a los partidos de la oposición o a la plataforma antidesahucios o a los más activistas de la vivienda, lo que ha hecho el gobierno es poner a disposición de los ciudadanos un número de teléfono gratuito que resolverá todas sus dudas sobre el mercado de la vivienda. Ese número 047, que va a ser el número que anunció el Ministerio de la Vivienda para supuestamente resolver las dudas que tengan los ciudadanos, es un cortafuegos. Es una manera de poner entre el ciudadano desesperado y la administración un cortafuegos, una centralita, donde los telefonistas, seguramente contratados por 2 duros, no sabrán responder muchas de las dudas que planteen los ciudadanos. A veces no cogerán el teléfono, será una centralita que funcionará como tantas otras que han abierto en este gobierno de progreso y en los anteriores, y tendrá como objetivo único servir de cortafuegos. Es una mampara, es como cuando abren un observatorio para analizar un problema, significa que no tienen ni la más mínima intención de analizar ese problema, pues el número gratuito de la vivienda va a servir para exactamente lo mismo. Y esto que estamos viendo en el gobierno, este ir como pollo sin cabeza, no es más que la constatación de que los gobiernos
y concretamente un gobierno como este, no solo no tienen la solución para un problema tan multifactorial y tan difícil y tan antiguo como el de la vivienda en España, sino que no tienen el poder necesario ni siquiera para hacer las inversiones necesarias para la construcción de vivienda pública. El discurso de la vivienda es un discurso del paraíso. Nos ofrecen un futuro lejano, resplandeciente, donde abriremos esas cajas de IKEA en un salón gigantesco, bien iluminado, y donde empezaremos a tener una vida en común, una vida provista de ese derecho fundamental para echar adelante un plan de vida. Mira, se solucionará en la misma semana el problema de la vivienda y el problema de la natalidad. Bien, ese futuro que nos dan, ese futuro que nos brindan para que nuestra imaginación vaya aclimatándose al paraíso en el que la vivienda será accesible para todo el mundo, esa imagen paradisíaca que nos ofrecen en el futuro, es exactamente la que siempre dan los gobernantes cuando no tienen ninguna posibilidad de frenar un ascenso de precios como el de la vivienda. Así que quizá el anuncio del Ministerio de la Vivienda ha sido uno de los movimientos más sinceros en modo lapsus de este gobierno respecto a la vivienda. Comparado ese anuncio con las palabras de Pedro Sánchez cuando iban a aprobar esa maravillosa ley de vivienda que lo iba a solucionar todo, comparado, ese anuncio es lo único que durante unos segundos sí que nos dice la verdad.